Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren fantásticamente bien porque tenemos un tema súper interesante y, déjenme decirles, bastante guapo para compartir con ustedes hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del estrellato y la belleza, porque el título lo dice todo y es algo que seguramente va a generar mucho revuelo. Kerem Bürsin está entre los 50 hombres más guapos del mundo. Sí, han escuchado bien. Este actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, ahora figura en una lista de élite que reconoce la belleza masculina a escala global. Y antes de que nos lancemos de lleno en este emocionante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que le den al botón de asterisco suscribirse aquí abajito. Al hacerlo, se unirán a nuestra increíble comunidad y se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre exploramos temas fascinantes, curiosidades del mundo del entretenimiento y mucho más. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en las pantallas y en las redes sociales, ha sido reconocido por su innegable atractivo físico. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Quién decide estas listas? ¿Y qué hace que Kerem Bürsin destaque entre una multitud de talentos y bellezas a nivel mundial? Hoy vamos a desglosar esto, vamos a hablar de su carrera, de por qué creemos que merece este reconocimiento, y quizás hasta analicemos un poquito qué es lo que cautiva de su presencia. Para empezar, hablemos un poco de quién es Kerem Bürsin. Para quienes no lo conozcan tan a fondo, Kerem es un actor turco que nació en Estambul y que tras pasar gran parte de su infancia y adolescencia en Estados Unidos, regresó a Turquía para labrarse una carrera en la actuación. Y vaya si lo ha hecho. Lo hemos visto brillar en series de televisión que han tenido un éxito masivo, no solo en Turquía, sino también cruzando fronteras, llegando a países de Latinoamérica, Europa y Asia. ¿Quién no recuerda su papel en Gunes y Beklerken, o más recientemente en la aclamada Sen Kalkam, donde su química con la actriz Andersel fue simplemente explosiva y cautivó a millones de espectadores? Pero más allá de sus roles protagónicos, hay algo en la persona de Kerem Bürsin que trasciende la pantalla. Es esa combinación de carisma, talento actoral y, por supuesto, una apariencia que muchos consideran excepcionalmente atractiva. Y es precisamente este último punto el que nos trae hoy aquí. Ser incluido en una lista de los 50 hombres más guapos del mundo no es poca cosa. Estas clasificaciones, aunque a veces puedan ser subjetivas, suelen basarse en encuestas, votaciones populares y a veces en criterios editoriales de revistas o plataformas especializadas que siguen de cerca el mundo del espectáculo y la moda. Cuando pensamos en belleza masculina, solemos evocar ciertos rasgos: una mandíbula definida, ojos expresivos, una sonrisa encantadora, una buena estatura, y esa chispa que hace que alguien destaque. Kerem Bürsin parece poseer muchos de estos atributos. Su mirada penetrante, su sonrisa genuina y su estilo relajado pero a la vez elegante lo han convertido en un ícono de moda y un referente para muchos jóvenes. Pero la belleza, como sabemos, va mucho más allá de lo físico. Creemos que el factor Kerem Bürsin va más allá de sus rasgos faciales. Hay una energía que proyecta, una confianza en sí mismo que es muy atractiva, y una forma de interactuar con su público que denota cercanía y autenticidad. En sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, no solo comparte momentos de su vida profesional, sino también aspectos más personales, mostrando su lado humano, sus intereses y sus valores. Esto crea una conexión emocional con sus fans que sin duda, contribuye a su popularidad y al aprecio general que se le tiene. Ahora, ¿qué tipo de criterios suelen seguir estas listas de hombres más guapos? Por lo general, incluyen una mezcla de factores: popularidad actual, influencia en la cultura pop, logros profesionales y, por supuesto, atractivo físico percibido por el público general o por un panel de expertos. En el caso de Kerem Bürsin, su ascenso meteórico en la industria del entretenimiento turco y su creciente reconocimiento internacional lo posicionan firmemente en este tipo de rankings. Las series en las que ha participado han tenido un alcance global impresionante, y su nombre se asocia a menudo con el éxito y con una imagen fresca y moderna. Analicemos un poco más su trayectoria. Desde sus inicios, Kerem ha demostrado una dedicación y una pasión por su oficio. Ha trabajado en diversos géneros, mostrando su versatilidad como actor.
Pero es en las producciones románticas donde su encanto y su capacidad para transmitir emociones han brillado con luz propia, donde ha ganado una base de fans particularmente devota. La serie Sencal Cap, en particular, fue un fenómeno. La historia de amor entre Serkan Bolat y Eda YLDZ se convirtió en un éxito rotundo, y la química entre los protagonistas fue un factor clave. No es de extrañar que ambos actores hayan sido catapultados a la fama internacional y se hayan convertido en nombres recurrentes en listas de celebridades admiradas. Y es importante recalcar que ser considerado guapo no es solo una cuestión de tener rasgos perfectos, sino también de cómo uno se presenta al mundo. La forma en que un artista proyecta su imagen, su estilo personal, su comportamiento en público, todo esto suma a la percepción general que se tiene de él. Kerem Bürsin ha cultivado una imagen accesible y carismática, que resuena con una audiencia joven y global. Su presencia en eventos de alfombra roja, sus apariciones en entrevistas y su actividad en redes sociales contribuyen a construir esa imagen pública que lo hace destacar. ¿Podríamos decir que es solo por su físico? Probablemente no. La belleza es una combinación de muchos factores. El talento, el carisma, la inteligencia, la forma de ser, y sí, también los rasgos físicos. Kerem Bürsin parece tener una fórmula ganadora en todos estos aspectos. Su éxito en la actuación, su habilidad para conectar con el público, su estilo personal y su atractivo físico indudable, lo han posicionado como una figura relevante en el panorama del entretenimiento actual. Además, es interesante observar cómo la industria del entretenimiento turco ha ganado tanta fuerza a nivel mundial. Las series turcas se han convertido en un fenómeno global, y actores como Kerem Bürsin son embajadores de esta creciente influencia cultural. Que él esté en una lista de los hombres más guapos del mundo es también un reflejo de la proyección internacional que está teniendo la industria audiovisual turca. Ahora, mientras reflexionamos sobre esta noticia y su significado, es importante recordar que la belleza es diversa y subjetiva. Lo que una persona considera atractivo, otra puede verlo de manera diferente. Sin embargo, cuando un nombre como el de Kerem Bürsin aparece en estas listas, es porque ha capturado la atención y la admiración de un número significativo de personas. Y eso, sin duda, es algo digno de mención. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, Kerem Bürsin, el talentoso actor turco que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones, ha sido reconocido como uno de los 50 hombres más guapos del mundo. Esto es un logro impresionante que pone de manifiesto no solo su atractivo físico, sino también su creciente popularidad e influencia en la escena internacional. Hemos repasado brevemente su carrera, destacando algunos de sus roles más icónicos, y hemos reflexionado sobre qué hace que un artista sea considerado atractivo, yendo más allá de lo puramente físico para incluir el carisma, el talento y la conexión con el público. En definitiva, Kerem Bürsin representa una figura que combina de manera exitosa el talento actoral con un carisma arrollador y un físico que ha conquistado a miles. Su inclusión en esta prestigiosa lista es un testimonio de su impacto y de la admiración que despierta a nivel global. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí me ha gustado prepararlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Están de acuerdo con la inclusión de Kerem Bürsin en esta lista? ¿Creen que su belleza va más allá de lo físico? Déjenme sus comentarios aquí abajito, me encanta leer sus opiniones y poder interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de nuestra comunidad y no perderse nada, suscríbanse al canal. Es gratis y nos dan un apoyo increíble. Una vez más, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta pronto.